a hincarle el diente a la actualidad sociopolítica en el municipio. Ya saben ustedes que tenemos esta cita ineludible en la que desfilan por nuestras instalaciones en representantes de la corporación municipal, personas que tienen mucho que decir porque son buenos conocedores de esa actualidad a la que aludíamos anteriormente. Es el caso de quien nos acompaña hoy, el viceportavoz del Grupo Municipal Socialista, a quien saludamos, Ricardo López. Muy buenas. Muy buenas. Bueno, en esa línea que seguimos en estos programas, pues vamos a repasar algunas de las cuestiones que han marcado un poquito la actualidad del día a día dentro de la actividad política del PSOE a lo largo de las últimas fechas. Yo considero que quizás uno de los puntos culminantes, uno de los highlights, ¿no? sería esas novedades que hay recientes en respecto a la Junta de Andalucía en torno a los desahucios, la forma en que se están gestionando esos asuntos que preocupan y mucho a la población y cómo se está enfocando desde los diferentes partidos políticos, en este caso pues el PSOE. El asunto recientemente ya reclamaban ustedes apoyo por parte del Ayuntamiento para que las normas que va a plantear la Junta de Andalucía puedan hacerse efectivas en Marbella. Sí, de hecho nos encontramos que los desahuciados tienen un problema y muy gordo, porque no es el desahucio en sí, sino que el desahucio es la consecuencia de una falta de trabajo, es la consecuencia de no tener recursos para prácticamente subsistir. Y, por tanto, tenemos una serie de ciudadanos con unos grandes problemas que desde las administraciones hay que darle una respuesta. No podemos esconder la cabeza, necesitamos dar una respuesta y además real a esas necesidades y, por tanto, ahí se pone de manifiesto pues, una de las normas que se han lanzado desde la Junta de Andalucía para paliar precisamente ese drama que son los desahucios. Decir también que dentro de ese decreto que se traslada por parte de la Junta de Andalucía, lo que se pretende es, sobre todo, ayudar a aquellos con una necesidad social importante, los que se denominan en estado prácticamente de exclusión, que no tienen vivienda, que han perdido su vivienda y, por tanto, complementar ese exceso de viviendas que hay por parte de las entidades financieras, los bancos, y por otro lado esa necesidad de que los ciudadanos puedan lograr conseguir esa vivienda. Por tanto, nos alegramos enormemente, como no, el que desde la Junta de Andalucía se haya dado ese pasito, que además va a ser el que va a provocar que desde el Gobierno central se tomen otro tipo de decisiones y otro tipo de medidas que afecten a la globalidad del territorio nacional. No podemos seguir haciendo divisiones territoriales porque nosotros tengamos suerte de vivir en Andalucía y haya un gobierno progresista, que tengamos una serie de medidas que nos protegen, mientras que otros territorios, gobernados por otros signos políticos que no tienen esa misma sensibilidad, pues finalmente se ven en una situación de difícil, de soportar grandes dificultades en el día a día. Entonces, trasladado a Marbella, yo lo que quiero dejar bien claro es que es verdad que Marbella no es una ciudad que estemos viviendo en exceso el drama de los desahucios, pero sí que hay gente que están siendo desahuciada, sí que hay gente que además tienen que seguir pagando sus hipotecas con lo poco que puedan percibir y, por tanto, es una medida que entiendo que es el primer paso para que desde el Gobierno central realmente acometan las mejoras pertinentes para el bien de los ciudadanos, no es por otra cosa. También hay una demanda entre la ciudadanía de justicia social, ¿verdad? También, claro, que la gente está un poquito mejor cansada de que siempre ganen los mismos y pierdan los mismos, ¿no? Sí, sin duda. Aquí hay un bandazo que hemos dado en los últimos años hacia una radicalización de las diferencias entre los que más tienen y los que menos tienen. Lo digo así porque lo siento así. Y desde las administraciones tenemos que dar una respuesta clara y contundente. No podemos seguir permitiendo que cada vez los que más tienen tengan más y abusen, y además digo la palabra abusar porque entiendo que es así, de aquellos que no tienen,
Y estamos llegando a un punto en el que aquellos que han tenido la mala suerte de perder su puesto de trabajo, de perder su vivienda, al final se encuentran en una especie de esclavitud de la sociedad, además permitida por la propia sociedad. Y lo que está ocurriendo es una respuesta del ciudadano que va increciendo. Hablo al principio, hace un poco más de un año, empezaban a haber grandes manifestaciones. De hecho, ha habido 2 huelgas generales en este país, en el que le decían al Gobierno de la Nación: mire usted, pare, no siga usted por ese camino porque vamos mal, porque al final lo que usted está tendiendo es a aumentar esas desigualdades. En vista de que esa manifestación ciudadana no ha funcionado, lo que se ha ido diversificando y especializando esa manifestación, de tal manera que se ha llegado a un punto en el que hemos dado con una nueva manifestación que es el escrache. O bueno, no es tan nueva, porque siempre ha habido, pero sí que es una manifestación de un grupo de ciudadanos que lo que pretende es llamar la atención de aquellos dirigentes al objeto de que tenga realmente valor la palabra del ciudadano frente a los oídos sordos que tiene el Gobierno de la Nación. Y entonces, o se toman las medidas pertinentes, o aquí van a haber grandes revueltas sociales con grandes conflictos sociales que al final nos va a llevar a una situación muy incómoda para el día a día de la ciudadanía. Claro, plantea dilemas un poco sobre el propio concepto de la política, ¿no? En claro. qué lado debe estar el político, ¿no? Claro. Se supone que el político es un resultado directo de la ciudadanía, es decir, la ciudadanía es la que designa al político y el político es el que debe representarla y sin embargo nos encontramos en situaciones completamente inversas en la que es la ciudadanía la que se enfrenta al político. Sin duda. De hecho, el gran riesgo del político precisamente es perder el horizonte hacia donde queremos caminar. De hecho, cuando el político, en vez de mirar hacia el ciudadano, mira hacia adentro, estamos en una situación en la que el objetivo prioritario no es el beneficiar al ciudadano, sino beneficiar, en algunos casos, pues a las bancas, como ha ocurrido con ese rescate que hemos hecho hacia las entidades financieras. Puede ser beneficiar a grandes empresas, como puede ser la subida sistemática que tenemos de los recibos de la luz, y en vez de estar mirando hacia el que pone el dinero, que es el ciudadano. No nos olvidemos que el ciudadano, con todos sus impuestos, es el que más dinero pone de todas las empresas. Esa gran empresa que es la ciudadanía es el mayor valedor del funcionamiento de nuestra sociedad. Y por tanto, decir que se hace necesario que el político mire al ciudadano. Te voy a dar un ejemplo. En el pleno pasado estuvimos hablando, uno de los puntos del pleno era precisamente hablar sobre medidas que se le pedía, en este caso a la Junta de Andalucía, para el fomento del empleo. Y yo le planteaba a la delegada, incluso se lo planteaba a la propia alcaldesa, digo: Ángeles, darme 3 posturas distintas de políticas activas para fomentar el empleo en Marbella. No nos vayamos a Andalucía, no nos vayamos al Gobierno de la Nación, vamos a centrarnos aquí en Marbella. Bueno, pues fueron incapaces de dar 3 políticas activas concretas para fomentar el empleo. Y claro, eso es fruto precisamente de estar mirando hacia adentro en vez de estar mirando hacia el ciudadano. Porque si a mí me preocupa el ciudadano, yo lo que voy a intentar es buscar una solución, y además que esa solución sea la más efectiva para que el ciudadano pueda estar de la mejor forma posible y no estar de espaldas a ellos. Es que es inaudito que eso pueda ocurrir. Y por desgracia está ocurriendo en estos momentos. Claro, un poquito parece que desde el municipio se mira a Sevilla, desde Sevilla a Madrid, desde Madrid a Bruselas y desde Bruselas ya a dónde. Ya claro, no, al resto del mundo, ¿no? A ver, se va a buscar una pitonisa, decir, bueno, vamos a ver cuándo se acaba esto o qué tenemos que hacer. Claro. De hecho, hay uno de los aspectos fundamentales que te dice: actúa localmente para afectar globalmente. Pues eso es lo que hay que pretender. Vamos a buscar soluciones en nuestro territorio más cercano. Que después tenemos ayuda de otras administraciones, si tenemos después ayuda de la Diputación o del Gobierno regional o el Gobierno de la Nación, bienvenidos sean. Y vamos a dedicar un poco de tiempo y un poco de imaginación, solamente pido un poco al equipo de gobierno, para precisamente dar respuesta. Pero si no nos sentamos a pensar, si no debatimos
y no ponemos encima de la mesa ideas, al final tú no puedes llevar a la práctica ningún tipo de política activa pero vamos, ni del empleo, ni políticas activas para mejorar el turismo. De hecho, fíjate tú hasta qué punto solamente destina este ayuntamiento 80.000 euros a fomento del turismo. Dices tú, en la zona en la que estamos. Bueno, pues si tú no te pones a hablar entre las distintas fuerzas políticas y realmente a buscar soluciones para que esto funcione bien, al final no vamos a ningún lado. Y no podemos seguir enfrentándonos dialécticamente entre los distintos grupos, sino que tenemos que enfrentarnos con ideas. No vale las palabras, sino que vale el haberte sentado, el tener claro qué es lo que uno quiere hacer y trasladarlo al adversario político que con sus ideas, porque seguro que también tiene ideas positivas, tanto Izquierda Unida o OSP como el Partido Popular tienen que tener ideas buenas. Y por tanto, si entre los 4 grupos municipales, PSOE, Izquierda Unida, OSP y el Partido Popular, somos capaces de poner encima de la mesa, después de varias horas de pensar qué es lo que queremos hacer, probablemente el ciudadano nos lo agradecerá. Además, le apunto una reflexión, a ver qué le parece a usted. El tema es, no sé si recuerda, en los 80, por ejemplo, la población marbellí estaba muy volcada hacia el trabajo en la hostelería, el sector servicios y demás, mientras que luego hacia finales de los 90, principios del siguiente siglo, o sea, del siglo en que nos encontramos ahora, el siguiente, todo pareció converger mucho más hacia la construcción, la gente tenía profesiones vinculadas más bien a la construcción. Tal vez esta sociedad o esta población no esté preparada para el nuevo modelo de mercado laboral, ¿no? Quizás la formación debería de ser una cuestión importante, porque los empleos que eran provechosos antaño puede que ahora no lo sean tanto, de hecho no lo son, y posiblemente llega el momento de innovar, ¿no? y de adaptarse a las circunstancias. Sin duda, de hecho, vamos, tú tienes toda la razón. De hecho, podemos retrotraernos a los años 60, que es cuando empieza realmente a funcionar ese motor, el turismo, ese gran motor que ha permitido que Marbella sea lo que es. Pero, dicho esto, es verdad que hemos pasado por un turismo de hostelería, un turismo en el que también se ha agotado, es decir, no podemos permanentemente abrir cafeterías, restaurantes, hoteles, sistemáticamente sin mantener un entorno y por tanto buscar un equilibrio en ese tipo de cuestiones. Pero es que es verdad que hubo un trasvase del sector hostelero a el sector de la construcción, y tampoco era bueno que empezásemos a agotar la construcción como lo hicimos en los años 90 y principios del siglo XXI, del siglo actual. Y por tanto, al final, ¿qué ocurre? Que es que hay 30.000 viviendas vacías en este municipio. Es que es una barbaridad. Que somos 150.000 habitantes, 140.000 habitantes censados, que mayores de 18 años hay 80.000 personas solamente, y nos sobran 30.000 viviendas. Por mucho que queramos, no tenemos la capacidad de absorber turistas suficientes para rellenar esas 30.000 viviendas. Por otro lado, ¿qué es lo que hace falta? Evidentemente, dar el siguiente paso y entrar en una situación de investigación, desarrollo, inversión en ese tipo de materia. ¿Y cuál es probablemente el futuro cercano? El futuro cercano tiene que estar en la ampliación del parque tecnológico. En el río Gudaiza está previsto que el parque tecnológico sea una realidad, es decir, como un brazo más de ese parque, de tal manera que, estando en la zona en la que estamos, el corazón de la Costa del Sol, rodeado además de urbanizaciones de gran lujo, tenemos Guadalmina, tenemos La Quinta, etcétera, 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 a 10 minutos escaso, un cuarto de hora andando de Puerto Banús, uno de los referentes turísticos a nivel internacional. Pues evidentemente esa ampliación del parque tecnológico va a permitir que gente de fuera de este país, incluso del propio país, pero gente de fuera de España, puedan venir aquí a pensar. Es que pensar es muy importante, porque son las ideas las que nos va a permitir desarrollarnos hacia un sentido o hacia otro. Si nosotros tenemos ideas, sea del calibre que sea, las podremos llevar a cabo. Ahora, si no tenemos ideas, nunca vamos a poder llevarlo a cabo por muchos recursos que tengamos detrás. Entonces, es muy importante pensar, y ahí es el futuro de este municipio pasa por aunar el sector hostelero con el sector, ya no tanto de la construcción, pero sí seguir en el sector de la construcción. Tiene un papel importante para remodelar las viviendas
en las que se encuentran construidas actualmente y añadirla, sobre todo, a ese nuevo sector que es un sector mucho más productivo en cuanto a que son las ideas las que se ponen en valor. Si le parece, podemos volver un poco al tema del papel del político y la visión que del político tiene el ciudadano, porque va mucho en la línea de otro asunto que también ha centrado bastante la actividad del Partido Socialista, que es el tema de la declaración de la renta, la transparencia, el hecho de que los dirigentes locales, la corporación municipal, den a conocer su declaración de la renta, sus bienes, sus circunstancias económicas para que el ciudadano esté informado al respecto, ¿verdad? Sí. De hecho, en la política en general la transparencia es básica, un principio básico, fundamental de cualquiera que tiene que gestionar el dinero de los demás, sea a nivel de un municipio como nos corresponde a nosotros, o sea a nivel de una comunidad de vecinos. Es decir, todo el mundo tiene que saber qué es lo que se hace con su dinero. Especialmente hoy en día hay una mayor sensibilidad sobre la transparencia. Tenemos en los medios de comunicación casos deleznables de corrupción, y digo deleznables porque me ponen los pelos de punta y creo que es que habría que ser mucho más agresivo con estas personas, llamados políticos, que se aprovechan de su puesto para enriquecerse. Y, por tanto, el ciudadano espera del político que sea muchísimo más transparente. En esa línea, el Partido Socialista, después de haber pedido en el Pleno de la Corporación, comisiones plenarias y demás órganos de gestión de este ayuntamiento, que todos los miembros de la corporación presenten sus nóminas, así como los miembros de la Junta de Gobierno local, para que todo el mundo lo conozca, y hemos tenido la no por respuesta, no la callada, sino la no por respuesta, pues queremos dar un paso más allá. Y vamos a plantear una moción en la que todos los miembros de la corporación estén obligados a presentar su declaración de la renta. La declaración de la renta viene lo que uno ingresa por su nómina, viene lo que uno ingresa por sus trabajos que haga fuera. Por ejemplo, en mi caso particular, es decir, yo por desgracia no puedo vivir del dinero que yo percibo por parte del ayuntamiento, porque entre otras cosas yo percibo 400 euros al mes, hay un solo pleno al mes y percibo 150 euros por comisiones plenarias y una sola comisión plenaria al cabo del mes, y por tanto, como comprenderá todo el mundo, yo necesito vivir porque tengo mis compromisos de pago y demás. Por tanto, yo necesito generar ingresos por otra vía, y en este caso, pues, yo llevo la cafetería, en fin, un familiar que tengo, y por tanto ahí consigo percibir una serie de ingresos. A su vez, podemos poner el ejemplo, pues no sé, de alguien como Izquierda Unida, Enrique Monterroso, que además de esas 400 euros por pleno, sus 150 euros por comisión plenaria, también percibe su salario como profesor en el instituto. Puedo poner el ejemplo de Rafa Piña, que además él trabaja como experto me va a echar la bronca, no, pero él es un experto en el sector de las telecomunicaciones en la Costa del Sol. Y por tanto él percibe... No, está bien, sí, experto, muy bien, no puede tener queja, no puede tener queja. Voy a decir otra cosa, pero me he sonreído y digo, bueno, vamos a echarle un capote a Rafa. Y por tanto percibe, y por desgracia, los miembros de la oposición tenemos que buscarnos las habichuelas por otro lado. ¿Y por qué? Pues porque, entre otras cosas, no es suficiente este dinero. Entonces, hilando con el inicio, ¿por qué pedimos nosotros la declaración de la renta? Porque queremos saber si en el equipo de gobierno, además de lo que se percibe por su salario como concejal o alcaldesa del Ayuntamiento de Marbella, si además de eso están percibiendo ingresos por otra vía. Y es probable, es decir, conocemos que, por ejemplo, la alcaldesa pues es miembro de distintas empresas con acciones y demás y percibe una serie de beneficios, o cuando reparten beneficios a esas empresas, pues le corresponderá a la alcaldesa, como socia de esas empresas, pues una cantidad de dinero. Pues queremos saber si eso está dentro de la legalidad o no, pero sobre todo si está dentro de lo ortodoxo o no. Es decir, muchas veces pues, podemos estar dentro de la legalidad,
pero estamos fuera de lo justo, sí, de lo ético. Lo ético. No sé, pongo un ejemplo muy claro. Podemos contratar un servicio desde el ayuntamiento por menos de 18.000 euros y lo contratamos a dedo. Eso ha pasado pues, en casi todos los organismos del propio ayuntamiento. Y pongo un ejemplo concreto de Radio Televisión Marbella. Nosotros denunciamos, yo propiamente denuncié, el hecho de que se contrataban a trabajadores del Ayuntamiento de Marbella por menos de 18.000 euros, porque así podían contratarlo a dedo y sin ningún tipo de proceso de selección, pero estaban trabajando para la Administración. Y por tanto, legal es, sí, ético es, no. Justo es para el resto de los trabajadores, tampoco. ¿Es justo para los ciudadanos del municipio? Tampoco, porque no estamos consiguiendo que el más preparado pueda estar trabajando y prestando sus servicios para el beneficio de los ciudadanos. Por tanto, es muy importante que lo legal y lo ético vayan unidos, y no siempre es así. Igual también se podía legislar, ¿no?, en un momento determinado, claro, para que lo legal coincida con lo ético. Claro, es que fíjate tú, si por ejemplo, si contratasen a alguien por 18.001 céntimos, pues tendrían que sacarlo a concurso y se podrían presentar todas las personas que quisieran. Ahora, si lo sacan por 18.000 euros, o 17.999,99, como me encuentro con muchos decretos sistemáticamente de que se contratan servicios por esas cuantías, pues se lo puedo dar a quien sea, a un amigo mío o a alguien que esté preparado o a alguien que sea un cafre. En fin, y deberíamos de buscar, sobre todo cuando estamos en un momento en el que la sociedad no permite que se haga ningún tipo de abuso con el dinero de todos los ciudadanos. Y por tanto hay que ser muy escrupuloso y respetuoso con este tipo de cuestiones. Y debe de ir de la mano, sin duda, lo legal y lo ético. El dinero público, ha abierto usted la puerta, los presupuestos municipales, lo son todo en ese sentido, es la hoja de ruta por la que se debe regir un ayuntamiento y por la que se debe mover eso mismo, el dinero de la gente, ¿no? Intenso debate político en torno a esos presupuestos con los que ustedes han sido especialmente críticos, por considerarlos, pues, entre otras cosas, no ajustados a la realidad, y por otro lado también por seguir abriendo la puerta a una política de externalizaciones respecto a servicios públicos que consideran ustedes que deberían prestar trabajadores municipales, pero los prestan empresas privadas. En definitiva, bueno, una serie de argumentos que han expuesto ustedes y sobre los que, si le apetece, también podemos sí, hablar. Sin duda. No, de hecho, es un problema que tengamos 200 millones de euros para gastar en el año 2013 y lo vayamos a gastar como lo vamos a gastar. Tú lo decías muy bien, hay multitud de pequeñas obras que se hacen en este municipio, que lo hacen empresas privadas, que podrían hacerlo perfectamente los servicios operativos. Y pongo un ejemplo que todo el mundo va a entender y va a saber. Estamos acostumbrados a ver que estamos quitando algunas aceras para que los ciudadanos puedan pasar por el paso cebra sin tener que encontrarse con una barrera arquitectónica. Pues bien, ese limado de la acera, esa ruptura de la barrera arquitectónica, la estamos contratando con empresas externas. Y eso estamos contratando también una empresa externa para que sea quien redacte el proyecto, quien lleve a cabo la seguridad y salud de la obra en sí y acometa y ejecute la obra. Cuando eso perfectamente, esa obra podría llevarla a cabo los servicios operativos, que entre otras cosas tenemos a gente muy preparada y muy cualificada para desempeñar ese tipo de cuestiones. Pero no se preocupan en que sean los servicios municipales quien lo hagan, sino que es mucho más cómodo para ellos y más rentable dárselo a determinadas empresas que son afines a ellos mismos. Pero luego nos encontramos con otro tipo de obras, como pongo el ejemplo del puente nuevo que han hecho allí al lado de la casa de Antonio Banderas, en Río Real. Bueno, pues esto es una obra que se lo contratan a una empresa de Estepona, porque dices tú, si todavía lo contrataran con alguien de Marbella, pues dice, bueno, el dinero se queda por aquí, pero es que lo contratan con alguien de Estepona, y este alguien de Estepona coge y lo subcontrata con otra empresa
externa, y esta es tan externa que, según la información que tenemos, es de los países del norte. Y nos tenemos que traer la madera, nos tenemos que traer la infraestructura no solamente de fuera de España, sino de una empresa sueca que dices tú, en fin, no tenemos aquí suficiente madera, suficientes personas capacitadas para que ese dinero, en vez de irse fuera, se pueda quedar aquí. Pues no, no señor. Pero voy más allá, voy a una cuestión que nos preocupa mucho, y es que yo hablaba antes de que solamente había 80.000 euros en fomento del turismo, y eso contrasta con el 1.700.000 euros que nos gastamos en Radio Televisión Marbella. Yo no tengo nada en contra de Radio Televisión Marbella, pero sí tengo mucho en contra de la gestión de Radio Televisión Marbella. Y no podemos permitir, desde el Partido Socialista, que ese 1.700.000 se destine a Radio Televisión en vez de destinarlo a fomentar el turismo, que es nuestro motor económico, no solamente para nuestra mejora del bolsillo nuestro, sino para crear nuevos empleos, para que aquí no haya 17.000 parados. Pero es que, hablando de parados, este ayuntamiento tampoco ha destinado ninguna política activa para el fomento del empleo. Ya después de haberle dicho yo expresamente a la señora Isabel Cintado que íbamos a hacer una enmienda a los presupuestos destinando 1 millón de euros, y después de haber dicho en el presupuesto en el pleno del Ayuntamiento de Marbella que el presupuesto lo íbamos a enmendar y vamos a dotar 1 millón de euros en política activa de empleo, fue cuando el propio Partido Popular, el equipo de gobierno, hace una enmienda a sus propios presupuestos, lo inaudito, sacando 1 millón de euros de las inversiones para destinarlo a política de empleo. Yo le digo que no, que de donde había que haber sacado el 1 millón de euros es o bien eliminando esas empresas que contratamos de fuera, que ese dinero no tendríamos que gastárnoslo fuera, sino que tendrían que ser los propios trabajadores del ayuntamiento, o quitarle el 1.700.000 euros. Yo no digo que le quitemos entero el 1.700.000, pero sí quitarle 1 millón de euros a Radio Televisión Marbella y destinarlo a política activa de empleo. Sí. Pero, en fin, estas son las formas de ver las cosas que tiene el Partido Popular, que no tiene una planificación. Y espero que en otra ocasión, si no nos da tiempo... Sí, es que temo que lo que ocurre siempre en televisión. Le voy a tener que hacer una enmienda a su exposición y rogarle me disculpe porque llegamos al final de este espacio, y aparte pedirle disculpas por esa interrupción. Agradeceros a vosotros el que me habéis llamado. Vamos, sí, por eso, era eso, y agradecerle a usted su presencia aquí entre nosotros. Cuídese mucho, señor López. Igualmente. Y cuídense, sobre todo ustedes ahí al otro lado. Hasta otra.